Bienvenido al podcast de Teología Práctica, un podcast donde la teología deja de ser compleja y toma vida para tu día a día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Teología Práctica. Y en esta ocasión tenemos a un invitado, el pastor Diego Larios. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Mi querido Omar, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias por aceptarla, gracias por estar aquí. ¿Desde cuándo que ya habíamos estado considerando la posibilidad de hacer un podcast juntos, cierto o no? Ya que tengas más views, me invitas. Esa era la condición y fue muy lleno de gracia, Diego. No llegamos a los views que él quería para poder aceptar la invitación, pero aún así dijo, ok, voy a ir, ya. Gracias, amigo. Aquí ya estamos. Me hice mucho del rogar. Acepto. No, gracias, men, por estar aquí. Y pues platícanos antes de empezar un poquito tu trasfondo, qué haces, dónde pastoreas. Pues tenemos 2 años en Ciudad Neza, plantamos iglesia, fuimos enviados por Doxa Iglesia Cristiana y pues muy bendecidos con un reto fuerte de poder plantar una iglesia sana en un lugar complicado, con un ecosistema complicado, pero Dios ha sido muy bueno y ahí vamos avanzando y viendo cómo el evangelio transforma las vidas de las personas, muy contentos con mi esposa y mis 2 hijos. Amén, gracias por compartir y gloria a Dios por 2 años ya, ¿no? Sí, ya, rapidísimo además. En Ciudad Neza no han sido fáciles, me imagino, pero Dios te ha ayudado a perseverar. Nada fácil, amigo, pues tú sabes, ¿no? Uh-huh. Aparte de estar aquí compartiendo la palabra, pues te has convertido en un gran amigo. Y pues gracias a Dios por eso, hemos compartido cosas y me has ayudado, me has aconsejado y puedo ver la mano de Dios ahí y a seguirle dando, ¿no? Amén, amén. Pues seguimos orando para que Dios siga amigo. prosperando tu ministerio y una forma en la que eso sucede es cuando los pastores llevan información que creemos equipa a la iglesia, edifica a la iglesia, y uno de ellos es a través de un podcast, ¿no? Exacto. Gloria a Dios que nos permite hacer este episodio juntos en el cual vamos a tocar un tema que podría llegar a ser controversial. Caliente, y creo que lo es, pero por lo mismo creo que también es importante que lo abordemos. Y el tema es una pregunta. ¿Qué es una secta? ¿Qué es una secta? Sabemos que puede haber millones de definiciones de lo que es una secta. Hay una que yo me adopté de un curso que tomé en el seminario cuando vivía en Canadá. Y este doctor, que era un apologista, que nos estaba dando la clase en la materia de religiones del mundo, dio una definición que me llamó mucho la atención y no nada más porque me gustó, sino porque creo que es correcta. Okay. La voy a compartir, ¿no? Adelante. Bueno, él como tal no dio una definición, nos lo explicó y yo hice mi definición de lo que él explicó. Okay. Creo que es importante aclarar. Va. Y la definición que yo concluí con todo lo que él explicó con referente a definir una secta es esta. Una secta es una comunidad que se dice ser cristiana, que tiene como base la palabra de Dios, la Biblia, para fundamentar su fe, pero que tuerce una o varias doctrinas esenciales de la fe bíblica cristiana, dando como resultado prácticas no bíblicas o sectarias entre sus miembros. ¿Ok? Entonces, para decir en pocas palabras lo que ya dije en la definición, básicamente la distinción que él hacía era esta. Tenemos las sectas y tenemos a los cultos. Y a veces podríamos pensar que son lo mismo porque se parecen en muchas direcciones, pero la distinción que él hacía era precisamente esta de la definición, que la secta tiene como fundamento la palabra de Dios. Esa Biblia que tú tienes en tus manos es el fundamento que nos da. No está tratando de agregar nada, como diríamos de, por ejemplo, por tomar algunos ejemplos, los mormones, ¿no? Tienen su libro del Mormón. Claro. Ellos ya están agregando algo a la Biblia, ¿no? Si hablamos de los testigos de Jehová, tienen la Watchtower, ¿no? Y eso es como su centro de control para la Biblia, ¿no? Para interpretar cualquier cosa de la Biblia.
es la Watchtower la que rige, ¿no? Aún si habláramos, aquí entra también un poco controversial la Iglesia Católica, porque ellos tienen las dos. Ellos caerían, creo, en las dos categorías de secta y de culto. ¿Secta en qué sentido? En que sí dicen que la palabra de Dios es lo más importante, pero luego tienen al Papa. Exacto. ¿No? Y el Papa es el que determina cómo esa palabra la Exacto. vamos a interpretar, ¿no? Al mismo tiempo también tuercen doctrinas esenciales de la palabra, ¿no? Y por eso también son una secta, como la doctrina de la salvación por obras. Exacto. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Una secta va a tener la Biblia y nada más la Biblia, pero va a torcer doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Por ejemplo, podrían torcer que Cristo no es Dios, ¿no? O que Dios no es trino, ¿no? Pero dicen, no, y el de la Biblia lo estoy sacando. Entonces tú eres una secta, no necesariamente un culto. El culto agrega material extrabíblico, por decirlo así. No sé si ayuda un poco la definición para distinguir una secta de un culto. Claro. Creo que ayuda bastante porque al final creo que la secta también, bueno, más bien tienen de ambas, ¿no? Es una mezcla de las dos cosas, tanto el culto como la secta, ¿no? Y creo que es interesante porque no sé si solo en nuestro país, pero me atrevería a decir que en Latinoamérica o en todo el mundo la palabra secta se malinterpreta y de inmediato uno lo asocia con Satanás, con el diablo, con satanismo incluso, con la Santa Muerte. Y bueno, son cosas completamente alejadas de la Biblia, ¿no? Y en contra de Dios, eso es una realidad. Pero el nombre de secta específicamente a la gente le espanta, ¿no? Y normalmente la gente que está en una secta se ofende cuando se le dice el lugar en donde está secta, ¿no? Y entonces comienza ya una discusión bastante elevada. Pero creo que la distinción que haces es muy interesante porque sí, es muy diferente hablar de tener este culto religioso en donde se le agrega algo más a la escritura y la secta que termina torciendo las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿no? De hecho, yo diría que comienza a ser secta y de hecho la gente se empieza a molestar cuando hablamos del cristianismo histórico, ¿no? Desde que tú empiezas a poner como base el cristianismo tiene una historia y parte del libro de los Hechos en adelante, a partir de ahí creo que comienza la molestia con las personas que estés hablando o con los adeptos, ¿no? Claro, claro. Y qué bueno que te convence hacer esa distinción, ¿no? Porque otra vez no leí esta, pero lo quiero leer. El Dale. culto religioso es una comunidad u organización que tienen como base la Biblia más revelación extra que consideran de igual o mayor importancia que la Biblia, ¿no? Entonces, ahorita el enfoque del podcast de hoy no es en los cultos, aunque podríamos hacer un podcast de los cultos después, ¿no? Sí. Es de las sectas. ¿Cómo identificamos una secta? ¿No? Claro. Que en teoría hay un sentido en el que las sectas son más engañosas que los cultos. Claro. Porque se parece, o sea, como te están diciendo, mira, es que esto que te digo lo estoy sacando de la misma Biblia que tú tienes en tus manos. Exacto. ¿No? Pero el problema ahí es que lo tuercen. Y eso es lo que los hace una secta, ¿no? Sí. Algo que también creo que es importante, ya hablando de la parte práctica, ahorita que entremos a la parte práctica, y que creo que también se ha malinterpretado cuando yo escucho que alguien quiere definir una secta, la quieren definir en base a su experiencia con la iglesia que tuvieron. Cierto. ¿No? Es muy común también. Y creo que ese es un error. Exacto. Yo no puedo definir qué es una secta o qué no, porque me siento muy bien en ese lugar o no me sentí muy bien en ese lugar, porque me sentí muy amado o no me sentí muy amado, me sentí maltratado o me sentí exaltado, Exacto. lo que sea. Sí. La experiencia mía propia no puede definir un lugar como una secta. Así es. Por eso es que estamos dando patrones claros. Para que yo califique a una comunidad como una secta, tengo que tener puntualmente doctrinas bíblicas que yo sé que son la verdad y que deberían ser el fundamento de una religión cristiana sana, que ellos están torciendo. Exacto. Que ellos enseñan de formas torcidas o que niegan, tal vez no en su hablar, pero sí en su práctica. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que sí es muy importante que lo pongamos desde esa perspectiva, porque así, de esa forma, la invitación que me gustaría hacer en el podcast, o una de las invitaciones, es que tengamos mucho cuidado cuando etiquetamos a una iglesia como una secta. Sí, creo que
las personas cuando son heridas o son lastimadas en una secta o en una iglesia, porque también puede pasar en una iglesia, tienden a decir, la iglesia me lastimó. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿la iglesia te lastimó o una persona te lastimó? Y ahí es donde está la gran diferencia de las cosas, ¿no? Porque tendemos a generalizar ese punto. Así. Y si esa persona te ofendió, te lastimó, entonces generalizas y dices, fue la iglesia. Uh-huh. Y peor aún, corres el riesgo de llamar a ese lugar secta cuando tal vez no lo sea, ¿no? Y a lo mejor aplicó una disciplina que tú necesitabas y que evidentemente pues a nadie le gusta que nos digan nuestras verdades y nos confronten, ¿verdad? Entonces no la vas a recibir tan bien. Lo esperado es que sí, pero bueno, al final puede pasar y uno puede comenzar a decir salí de una secta, o esta secta me ofendió, o esta secta me oprimió o me dañó a mi familia. Pero sí habría que investigar bien por qué, ¿no? Y qué fue lo que pasó. Pero creo que un punto primordial para comenzar a entender las diferencias, creo que parte del principio fundamental de lo que nosotros creemos que es la Biblia, ¿no? Y hay un principio que se llama sola escritura. Muchas veces es como un estandarte, ya se ha convertido dentro de las iglesias sanas en un cliché, en un lenguaje. Es más, me atrevería a decir que del 2017 para acá ha habido como... no quisiera llamarle avivamiento, pero como una corriente de moda en cuanto al calvinismo y las 5 solas, que esta es la primera sola, de hecho. Y esto se ha vuelto como un lenguaje, pero está muy alejado de la práctica. Entonces creo que hoy muchas sectas han adoptado el estandarte de las 5 solas para jalar adeptos, pero no lo llevan a la práctica. Y creo que la sola escritura es la base de todo. Porque yo puedo decir que sí, como bien decías hace un rato, la Biblia es la base, ¿no? Está aquí, está en la palabra, lo acabo de decir aquí. Pero el punto es si eso lo llevas a la práctica verdaderamente. Y la otra y la más importante es cómo estás interpretando la escritura. La interpretación, cómo estás haciendo una exégesis correcta del texto o de lo que estás enseñando. Y fundamentado en las otras cosas que son las doctrinas básicas, que creo que en un momento más hablaremos de ellas, pero creo que ese es el punto medular de todo. Así es. Entonces es muy importante tener mi definición, porque de ahí entonces yo ya puedo discernir mejor de qué estoy hablando, ¿no? Exacto. Y poder juzgar, o sea, sí, el juicio comienza en la familia de Dios, la Biblia enseña. Que eso también es importante, ¿no? El hacer un juicio. Que la Biblia nos llama a hacer un juicio, ¿no? Y normalmente la secta es no juzgues, no puedes decir nada, no juzgues, es más, no juzgues el ungido, no toques el ungido. Bueno, tengo varias, ¿no? Sí. Ahorita las hay muchas historias de terror. Pero sí, es una realidad. Claro, ¿no? Pero al final del día, la esperanza es que vamos con un podcast como este, a traer un poco de luz a aquellos que lo escuchen. Exacto. Aquellos que son creyentes en verdad, o que estén potencialmente caminando en esa dirección, ¿no? Para que ellos puedan llegar a conclusiones claras y fundamentadas en la verdad de lo que es una secta, ¿no? Otra vez, parte de la aplicación que sí quiero enfatizar en este podcast y en este tema en particular es el temor del Señor que debemos tener para calificar una iglesia como una secta cuando tal vez no lo es. Exacto. ¿No? Sí. O viceversa, ¿no? Sí lo es y no lo estás haciendo. Cierto. Porque te están haciendo sentir bien, tal vez, ¿no? Porque ahí te sientes cómodo, porque te apapachan tu pecado, ¿no? Es ahí donde tenemos que poner las cosas bien claras sobre la mesa y entonces poder juzgar, ¿no? Exacto. O sea, sí somos llamados a juzgar, sí somos llamados a no ser parte de una secta si en verdad hemos nacido de nuevo, pero ahora definamos bien qué es una secta, ¿no? Para que en el hacerlo no vayamos nosotros practicando el ser un sectarianismo en nuestra forma de vivir el cristianismo. Exacto. O sea, nosotros mismos ser la secta. Sí. ¿No? Y de hecho la Biblia nos enseña eso en Juan capítulo 7. Dice, juzgad con justo juicio, ¿no? La pregunta aquí es, ¿cuál es el justo juicio? La Biblia. Así es. La Biblia es el justo juicio. No es lo que yo piense, no es lo que tú pienses, no es lo que los demás pensemos. Así es. Por supuesto, respetamos la opinión de cada persona, pero ese primer principio dice que todo pensamiento humano debe ser filtrado
por la Biblia. Entonces, ¿se puede Así es. juzgar? Claro que se puede juzgar. ¿Y quién hace justicia a ese juicio? La Biblia, solo la Biblia. Así es, así es. Entonces, una vez que tenemos esa base o ese fundamento, hablando de que estamos en un podcast de teología práctica, yo creo que sí sería válido empezar a dar algunos aspectos que comúnmente podríamos encontrar en una secta. De acuerdo. Y aquí también quiero hacer un paréntesis. El hecho de que comúnmente lo encuentras en las sectas, esto que vamos a empezar a mencionar, este listado, no quiere decir que una iglesia verdadera, una iglesia de Cristo, no pueda caer en alguno de esos aspectos. De acuerdo. O en todos. Obviamente, la diferencia entre la secta y la verdadera iglesia es que la verdadera iglesia va a seguir siendo reformada, va a seguir buscando la transformación y se va a arrepentir de cuando caiga en algún aspecto sectario. ¿Sí me explico? De acuerdo. Entonces, sobre todo cuando hablamos de la práctica de algún pecado, ¿no? Se me ocurre pensar, voy a poner este ejemplo. Esta iglesia es una secta porque el pastor cometió adulterio. Vamos a poner un ejemplo así, ¿no? Y la pregunta que nos tendremos que hacer es esa, ¿no? ¿Eso es lo que define una secta? ¿Que un líder de una iglesia pudo haber cometido adulterio? Yo diría que no. Yo diría que eso sucede tanto en las sectas como en las iglesias que no son secta, ¿no? Entonces no podemos ir a esos lugares de que, mira, por eso es una secta, porque hay pecado. No. La pregunta es, ¿qué hace la iglesia cuando se comete pecado? Exacto. Y es ahí donde vamos a dividir quién es una secta y quién no. Una secta Exacto. Normalmente no se arrepiente en medio del pecado. De acuerdo. Y sobre todo cuando es doctrinal. Y cuando es el pastor. Y cuando es el pastor, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando es una verdadera iglesia con pecado, va a haber arrepentimiento, va a haber procesos, va a haber formas bíblicas de buscar el arrepentimiento y la restauración misma. Completamente. ¿No? Entonces yo creo que sí es importante que, por lo mismo que quiero hacer énfasis, tenemos que tener mucho cuidado por cómo definimos una secta. De acuerdo. Porque al hacerlo mal, nosotros mismos estamos cayendo en el error que caería una secta. Exacto. ¿No? Y entonces también podríamos ser como una secta en desviar a otros de cosas que no son. Exacto, sí. ¿No? Y exponer nuestro propio prejuicio, ¿no? Y poder influenciar a la gente mal con un prejuicio nuestro. Y eso es un peligro, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, tú y yo antes nos reunimos, antes de iniciar el podcast, y se nos ocurrió esta lista de cómo luce prácticamente una secta. Cosas muy comunes que nos van a ayudar a identificar una secta. Otra vez, que no está exento una verdadera iglesia de caer en una de ellas, con la esperanza de que es verdadera porque después se arrepiente, ¿no? Y sacamos 10. Y sacamos 10, fuimos generosos. Porque eran como 20. Y le recortamos. Sí, no queríamos que el podcast fuera de 2 horas, ¿no? Sí. Pero creo que estas 10 son comúnmente las más comunes que vamos a encontrar, ¿no? Y ya nos sirven como un lineamiento para empezar a hacer nuestra evaluación de lo que sería o no sería una secta. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la primera? Ok, la primera es énfasis en la enseñanza de las doctrinas esenciales que tuerce la secta. Es decir, una secta hace un énfasis específico en torcer doctrinas fundamentales. Así es. Y creo que esto es muy interesante porque creo yo, a reserva de lo que tú opines también, el problema fundamental de estas cosas, y no solo de las sectas, de cualquier iglesia, es cuando no hay una buena eclesiología. Y la eclesiología, por supuesto, no es algo que nos inventamos, no es presumir que somos eruditos o que intentamos ser eruditos, porque no somos eruditos. Pero al final creo que la base es la Biblia, y de la Biblia sacamos una eclesiología correcta. El libro de los Hechos es muy claro para ayudarnos a entender cómo es una iglesia y cómo funciona una iglesia. Y específicamente este punto es fundamental, entender que la secta va a torcer doctrinas fundamentales. Y como ya bien lo dijimos, no solo las va a torcer, va a enfatizar en eso. Exacto. ¿No? Sí. Yo recuerdo, ahorita me acordé de una anécdota cuando empecé en el cristianismo. Yo ya era un creyente, yo ya había nacido de nuevo y tenía el celo por compartir la verdad. Y una vez mi esposa y yo dejamos entrar a nuestro hogar a unos testigos de Jehová que nos estaban queriendo discipular en su doctrina. Obviamente nosotros ya estábamos convencidos y persuadidos del Dios de la Biblia, ¿no? De la salvación por gracia y no por obras y todas esas cosas de la doctrina de la gracia, pero éramos muy inmaduros en muchas direcciones de nuestra doctrina. Y me acuerdo estar
tratar de defender la doctrina de la Trinidad en aquel entonces, con el poco conocimiento que tenía de esa doctrina, y al final caí en la conclusión de que la estaba tratando de defender como un unitario. Wow. O sea, yo creo que el unitarianismo es sectario. Sí, completamente. es torcer la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, así es como estaba yo tratando de defender la doctrina de la Trinidad, como si yo fuera un unitario en ese entonces. Pero era por mi falta de entendimiento, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que yo no era cristiano en aquel entonces. Más bien lo que reveló es que yo necesitaba crecer en mi entendimiento de lo que significa la Trinidad. Exacto. No sé si ayuda. No, y comparto eso contigo. A mí también eso me pasó cuando yo llegué a una secta, no era una iglesia, ¿no? Y podemos ver cómo Dios en su soberanía y en su misericordia, aún estando en ese lugar, Dios me llamó, Dios me confrontó con mi pecado, Dios me salvó, y ahí hubo un nuevo nacimiento, aún estando en una secta, ¿no? O sea, Dios es soberano y puede actuar como Él quiera. Y de esa manera es como yo experimenté mi conversión. Yo no sabía nada de esto, todo lo que acabamos de platicar, por supuesto no tenía ni idea. Es más, yo leía la Biblia solo por cumplir ciertos requisitos para poder ser líder o abrir una célula, etcétera, ¿no? Tenía cero entendimiento. Lo único que sí tenía claro era que había habido una conversión en mi vida, en el baño de mi casa hace 15 años ya, ¿no? Sí. Pero hasta ahí. Entonces, efectivamente, no había un conocimiento, ¿no? No había... Es más, tú por lo menos lo identificas que lo podías defender comunitario. Yo ni eso. Yo simplemente, mis palabras eran, vete a tu encuentro, ¿no? Que esta es clásica, ¿no? Porque la experiencia del encuentro era lo que importaba, no lo que la Biblia decía de Cristo, ¿no? Yeah. Hoy lo entiendo, pero en ese tiempo, pues mi ignorancia de las Escrituras era muy grande, aún y cuando ya era salvo, ¿no? Sí, sí. Amén. Sí, como Dios es misericordioso. Y creo que ese es un punto también importante a rescatar. Dios podría usar una secta para salvarte. Sin duda. Pero no necesariamente por eso es que estar en una secta o congregarse en una secta sea sano. Exacto. ¿No? Porque sería ir en contra de la misma Escritura. Exactamente. Eventualmente Dios usó una verdad que te predicaron por ahí de la secta, que sí se alinea a la ortodoxia sana de lo que significa el cristianismo bíblico, pero todo lo demás hay que desecharlo. Exacto, completamente. ¿No? Y es así como que a veces Dios se gloria también, ¿no? Sí, en usar. No es pretexto, ¿no? Exactamente, pero exactamente. Otro aspecto que sacamos en la lista es un énfasis en una teología antropocéntrica, es decir, un énfasis en el hombre, ¿no? En la necesidad del hombre, en exaltar algunos aspectos de nuestra humanidad. Sí. Creo que eso también es un punto central de una secta, ¿no? Solo retomando un poco el punto anterior, las doctrinas esenciales es solo Escritura, somos salvos solo por la fe en Cristo, solo Cristo salva, la salvación es solo por gracia, y con este lo conecto ya con lo que estamos viendo, ¿no? Todo es para la gloria de Dios, ¿no? Que es el famoso soli Deo Gloria, ¿no? Entonces, si todo es para la gloria de Dios, la pregunta es ¿por qué la doctrina de la secta está centrada en el hombre y no en Dios, ¿no? Y ahí ya se rompe el soli Deo Gloria, ¿no? Entonces, las sectas comúnmente tienden a enfatizar en todo lo que el hombre va a recibir porque Cristo murió en la cruz. Y eso va desde la alabanza, las predicaciones, los talleres, los congresos, los famosos grupos de jóvenes, las iglesias en casa, las células, como gusten llamarle. Todo eso está centrado en el hombre, incluso hasta el crecimiento, ¿no? Por ahí se dice una frase que es el igle crecimiento, ¿no? Entonces, las sectas están enfocadas solo en eso. No se preocupan porque la iglesia crezca en santidad, se preocupan porque la iglesia crezca en número. Ahora, no estamos peleados con eso, pero es mucho más importante que crezca en santidad. Claro. Pero las sectas se enfocan en que crezcan en número. Por lo tanto, todo lo que se enseña ahí, aunque parece que abren la Biblia, hablan de Jesús, leen los evangelios, sí, Cristo, sí, murió en la cruz, sí, pagó por nuestros pecados, pero Cristo ha muerto para que tú ahora vivas como el hijo de un rey, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la distorsión. Claro, claro. Entonces sí hay un sobreénfasis de los beneficios que el evangelio trae en nuestras vidas, porque es verdad, o sea, hay beneficios de haber creído el evangelio, ¿no? Pero esos beneficios, como bien ya lo mencionaste, tienen un enfoque en la gloria de Dios,
¿no? Y un enfoque en mi madurez espiritual para buscar la santidad. Completamente. No para obtener las cosas de este mundo, ¿no? O no para subir mi estatus social o mi estatus de apreciación dentro de la iglesia local. Completamente, ¿no? Y me encanta porque es como... Las predicaciones son 5 puntos para un matrimonio feliz para toda la vida. 5 puntos para hijos triunfadores. 10 puntos para que Dios te bendiga en tu empresa. 8 puntos para tener la felicidad plena. Y entonces todo se convierte en un checklist que hay que cumplir para que entonces Dios te bendiga, ¿no? Claro. Y si algo no sale bien es porque tú no estás haciendo algo bien. Y otra vez, deja de recaer en Cristo, en Dios. El centro ya no es Dios y es tu esfuerzo, tu mala planeación, tu mala administración, que por supuesto eso tiene consecuencias en tu vida, pero no es el centro de la enseñanza. Entonces se vuelve el hombre el centro y Dios queda desplazado. Desplazado, ¿no? Completamente. Claro. Y otra vez, ¿no? Usando el mismo punto, no que una iglesia no pueda cometer ese error en alguna dirección, ¿no? O estar dando el énfasis en algún aspecto a la gloria del hombre, ¿no? De hecho, yo creo que todos los pastores en algún punto en nuestros ministerios deberíamos identificar que hay algo que estamos haciendo en lo que me estoy gloriando yo y no estoy dándole la gloria a Dios. Exacto. ¿no? Y de lo cual me tengo que arrepentir, ¿no? Pero no por eso porque me pasó una vez o me llega a pasar de forma salteada a lo largo de mis años ministeriales. No quiere decir que por eso yo soy un pastor sectario, ¿no? Exacto. Mi liderazgo es sectario. No, es otra vez, ¿cómo vamos a lidiar cuando lo identifiquemos, cuando suceda? ¿Me voy a arrepentir? ¿Voy a rectificar? ¿O esa va a ser la base de mi ministerio para influenciar y persuadir a otros en esa dirección? Cuando el mensaje es sano y viene de la Biblia y se comparte todo el evangelio con las doctrinas fundamentales que ya especificamos en el primer punto, entonces está la posibilidad de que ese pastor o ese grupo de personas o esas personas o ese grupo de pastores vayan a arrepentimiento, a reconocer que no están haciendo las cosas bien, que el centro de la enseñanza se está convirtiendo en ellos mismos y le están robando la gloria a Dios, ¿no? Pero tristemente cuando el primer punto no se lleva a cabo, es decir, estas 5 doctrinas fundamentales se rompen, va a ser muy complicado que puedan darse cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Pero efectivamente, cuando el evangelio es entendido, cuando emana de las escrituras y yo lo puedo entender, evidentemente puedo ir en arrepentimiento y fe, ¿no? No que no me equivoque, pero es mucho más factible que pueda ir en arrepentimiento y fe y corregir eso que no estoy enseñando bien. Así es, así es. Wow, pues vamos al que sigue, ¿qué te parece? Excelente, amigo. Otro aspecto que comúnmente vamos a ver en una secta es el liderazgo autoritario, que trae como consecuencia abuso de autoridad y que también a veces viene mezclado con un líder carismático, ¿no? Otra vez, todos con mucho cuidado, ¿no? Todos con el freno de mano, ¿no? Porque ¿qué tenemos que considerar en este asunto, en este punto en particular? Que puede haber que haya un verdadero pastor o líder de una iglesia que caiga en algún tinte de autoritarismo en alguna dirección. Sí, tal vez no con toda la iglesia, no como un patrón de vida, pero sí en algún ministerio, ¿no? Ejerció el autoritarismo. Bueno, pues esperemos que haya alguien maduro lo suficiente que lo llame al arrepentimiento, ¿no? Y entonces este pastor, si es en verdad pastor y en verdad también está creciendo en su santidad y hacia la madurez, pues se va a arrepentir de haber mostrado autoritarismo en alguna dirección. Cierto. ¿Ok? Pero si alguien toma la foto de ese momento y entonces esa foto la quiere hacer la película de su vida, pues entonces sería muy injusto. Completamente. ¿No? Y lo mismo carismático, yo creo que ahí está muy controversial, porque yo conozco líderes sanos a los cuales admiro, que son muy carismáticos, a veces hasta es envidiable su carisma, ¿no? Porque conectan con personas de forma que yo no podría, ¿no? Por causa de que son carismáticos. Exacto, sí. Pero su doctrina es sana, son piadosos, son humildes, son bíblicos, buscan la santidad, o sea, el carisma no necesariamente determina que es por eso una secta. Exacto. Y todo lo que acabas de describir es lo que debería de definir a esa persona, no su carisma. Pero en cuanto al tercer punto, pues es al revés, tristemente. Ahora, esto es muy sutil, ¿eh? Hay iglesias donde sí está muy marcado el abuso, o sea, donde literal la gente le tiene miedo al pastor, ¿no? O a la pastora, que no debería de ser, ¿no? Porque la misma Biblia nos enseña que no hay pastoras. El ministerio pastoral no está en el Nuevo Testamento por ningún lado.
Y eso ya es un punto importante para identificar una secta, porque eso va a empezar a torcerse. O sea, Claro. si la iglesia no entiende que la Biblia es la base y que la Biblia no enseña que hay pastoras, ya estamos mal. Y entonces la manipulación comienza de una forma muy sutil. No me voy a ir tanto a lo marcado porque pues eso se puede detectar desde que uno entra a ese tipo de lugares, pero me voy a ir al sutil, a la manipulación, ¿no? La manipulación incluso por las emociones, con la alabanza, o sea, esta idea de, esta palabra administración es algo con lo que yo choco mucho, o sea, lugares donde le dan énfasis a la administración, es decir, a la emoción más que a lo que dice la Biblia, o sea, que la exposición de la palabra. Y eso parte entonces para manipular a las personas y entonces someterlas a la autoridad, no de la Biblia, sino a la autoridad del pastor. Ahora, cuando lo mezclas con una persona muy carismática, que no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades al aire. No, si no, ahora sí, lejos de likes vas a ver dislikes en Exacto, el video. ¿no? que deberíamos, porque Pablo los menciona por nombre, claro. ¿no? Pero bueno, para Ese efectos sería de... tema para otro podcast. Eso podemos dejarlo para otro podcast. Sí. Es muy sutil porque se ve padre, porque se ve fresco, ¿no? De hecho, me encanta porque utilizan palabras, combinaciones de palabras que atraen, o sea, cosas que puedes decir está en la Biblia, pero además lo maneja de una forma distinta. Entonces, esta idea de un mover fresco de Dios es como de wow, ¿no? Y la gente dice, hay un mover fresco, entonces vamos ahí porque eso es fresco, porque eso es nuevo. Y si vamos a la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Sí. Ya todo está escrito aquí. Sí. Pero el tema es esta parte que es muy sutil para manipular, para engañar, para atraer adeptos. Entonces ves a un tipo que cae bien, que es fresco, que los títulos de sus sermones van muy adaptados a la cultura, al momento que se está viviendo, pero abre la Biblia, dice cosas interesantes, pero cuando vas a la escritura y filtras lo que está diciendo, Claro. te das cuenta de las enormes herejías de las cuales... y me encanta porque se escucha al fondo así, la gente nada más dice, wow, amén. Y yo me pregunto, Señor, no están leyéndola, no están siendo como los de Berea. Y esta cosa tan sutil del autoritarismo y este liderazgo que manipula a las personas termina envolviendo a los adeptos, ¿no? Claro. Sí, y definitivamente creo que sí es una de las características, énfasis que puedes llegar a ver en una secta, ¿no? O sea, sí es verdad que hay alguien muy carismático que es muy sutilmente autoritativo y controlador, ¿no? Pero otra vez, es eso más aspectos doctrinales esenciales que están siendo torcidos. Exactamente. Los tenemos que poner juntos siempre, ¿no? Todos estos puntos que vamos a ir diciendo, más estos aspectos de la doctrina que ya se torcieron. Exacto. Y que obviamente los están llevando a hacer énfasis en este listado que estamos dando. Exacto. ¿No? Y ya evidentemente temas como, obvio, el famoso no toques al ungido, si te vas de este lugar Dios te va a maldecir, no te contamines, no le hables a tu familia porque ellos no son cristianos o ellos no son tan santos como tú, no puedes ver estas cosas, prohibido escuchar a estos predicadores, solo Dios llamó a este lugar para ganar a México para Cristo, si te vas de esta iglesia no vas a hacer nada. O sea, todo ese tipo de cosas que ya suben el nivel, Claro. son cosas que ¿qué más necesitas para decir me voy de aquí, ¿no? Ahora, Claro. si yo hablo desde mi perspectiva, yo lo escuché muchas veces y no me fui de ahí. Al contrario, quería más. ¿Por qué? Pues porque mi ego estaba siendo alimentado, evidentemente, ¿no? Entonces, creo que estas dos caras de la moneda son importantes aterrizarlas porque eso se ve en una secta. Claro. Me llamó la atención eso que comentas de las personas los líderes de iglesias que son sectas que mencionan ese énfasis en que nosotros somos los que te vamos a discipular, nosotros somos los que con nosotros sí te va a ir bien, ¿no? Exacto. Nosotros sí tenemos la verdad, ¿no? Nosotros somos la iglesia sana. Dios nos dio la visión a nosotros, Ajá. solo nosotros. Todo lo demás está torcido, está podrido, por eso es que existimos nosotros, ¿no? Casi somos el remanente de este siglo. Sí. Wow, qué peligroso, ¿no? Vamos al siguiente punto, legalismo. Creo que, otra vez, todos podríamos llegar a ser legalistas en alguna dirección. Sin ¿no? duda.
de lo cual se espera un cristiano se arrepienta, y más pastores y líderes de iglesias. Pero el énfasis en una secta, sí es en el legalismo también, o sea, en 100%. en agregar mandamientos a la ley de Dios, a la palabra misma, que Dios nunca puso como algo que teníamos que guardar, ¿cierto? Cierto. Y es terrible porque ponen ejemplos como si tú no obedeces, y creo que esta es la básica, pierdes la salvación. Wow. O sea, Caíste de la gracia en ese momento. guarda tu santidad, ¿no? Claro. Porque Dios aborrece el pecado. Y si tú pecas, pierdes la santidad, pierdes la salvación. Y si pierdes la salvación... Y entonces nace esta frase famosa de se regresó al mundo. Es que se fue al mundo. Claro. Pero la Biblia nos dice otra cosa, ¿no? Nos dice o eres o nunca fuiste. Así es. No es que lo tengas o lo pierdas, ¿no? Claro, y ya el simple hecho de estar hablando de perder la salvación, estás hablando en contra de la doctrina de la salvación misma, ¿no? Que habla de la idea de que la salvación no la pierdes, porque tampoco la ganas. Exacto. Y ahí empieza el legalismo, ¿no? Ahí empieza el legalismo. Así es. A quererte ganar el favor de Dios con lo que tú hagas. Entonces, y ahí nace esta idea de los supersantos, ¿no? Estos líderes que son los ungidos, o son de los 12 del pastor, ¿no? Que tienen hasta las sillas con sus nombres en algunos casos. Wow. Pero ese es el legalismo, ¿no? Gánatelo y vas subiendo de puesto y Dios te ama más, Dios sí te escucha a ti. Si te enfermas, Dios sana por los que tú ores, ¿no? El devorador no está el devorador en tu casa porque no gastas en medicinas, entonces el devorador ahí no está porque tú sí estás obedeciendo, porque tú sí estás en ciertas posiciones, ¿no? Sí, y claro. ese es el legalismo en la iglesia, ¿no? Claro, y es que como ya bien dijimos, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? El legalismo Sí. con un énfasis en el hombre, en que te vaya bien, ¿no? Con un énfasis en la motivación personal y en los logros y o sea, como que todo se empieza a juntar, ¿no? Al final todo empieza a aparecer, ¿no? Es como un cáncer que empieza aquí pero termina por todos lados, ¿no? Cuando se hace una metástasis y al final otra vez viene derivado de haber torcido doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Completamente, ¿no? Que ya mencionamos, lo mencionamos cuando hablamos de liderazgo autoritario, y normalmente un liderazgo autoritario es el control. Entonces vas a ver mucho control de las sectas, y creo que ya hablaste mucho al respecto, ¿no? De que no te vayas porque te va a ir mal, Sí. y nosotros somos los que sí tenemos la verdad, entonces eso es control. Y no confundamos control con orden, ¿no? Porque Claro. dentro de la iglesia debe de haber orden, deben de haber reglas para las cosas. Es un pastor que tiene orden y que tiene reglas no significa un pastor que sea controlador. Qué bueno que mencionas son dos eso. cosas bien diferentes, ¿no? Claro. Ahorita me acordé de un amigo que decía que después de haber salido de este lugar donde yo salí, nos fuimos a otro y él denominaba, este otro lugar es la sectita del amor. Okay. Porque de haber pasado del legalismo de rigor, pasamos ahora al todo se puede porque Dios nos ama. El extremo, el otro lado del péndulo. Y eso es gravísimo, Claro. ¿no? Entonces, si hay orden y hay reglas, no significa que seas controlador. Son dos cosas bien diferentes. De hecho, es lo que significa que tengamos pastores en la iglesia, que Dios los llamó para pastorear a la grey con la autoridad derivada de la palabra de Dios. Completamente. Y esa autoridad tiene mucho que ver con controlar cosas. Sí. O sea, con que haya un orden, con que se cumplan los principios o los estándares, las metas que son bíblicas, que debemos estar buscando como verdaderos creyentes. Entonces, Completamente. creo que sí es importante que bueno que hiciste esa distinción, porque, por ejemplo, a mí sí me han acusado de ser controlador, ¿no? Y obviamente a nadie le gusta que lo acusen de controlador. Pero después, cuando yo examino el argumento y las razones que dan por las que soy un controlador, yo digo, bueno, pues si esa es tu definición de controlador, entonces sí lo soy, porque esto es algo que Dios me llamó a poner un control. Exacto. Esto de lo que tú me juzgas o de lo que me acusas como controlador es algo que toca controlar si en verdad soy un pastor. Exacto. Y si no lo controlo, entonces yo no debería ser pastor.
Segunda de Timoteo capítulo 4. Amonesta, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso significa meterme en tu vida. Así es. ¿No? De una forma bíblica, no de una forma invasiva. Así es. Si yo lo hago de forma invasiva para ver con quién sales, a dónde vas, qué música escuchas, qué estás viendo, qué traes en el celular, qué redes ves, cuánto tiempo pasas, eso es controlador. Claro. Un pastor no hace eso. No. Un pastor está al pendiente de ver cuál es el fruto que tiene en su vida esa persona, cómo toma decisiones, cómo está su vida, cómo está su familia, si está casado, cómo está su matrimonio, si tiene hijos, cómo están sus hijos, si es soltero, cómo toma decisiones, si vive solo, por qué vive solo, qué hace en sus tiempos libres, en sus tiempos de ocio, es más, en qué trabaja, por qué trabaja en eso, por qué estudió esa carrera, qué es lo que motiva tu corazón. Ese es el trabajo del pastor. Claro. Eso es amonesta, reprende tu corazón. Completamente, ¿no? Eso es muy diferente a controlar tu vida, a decirte, a prohibirte cosas. Cuando, esa es la palabra clave, creo yo. Sí. Cuando en el lugar te dicen, está prohibido hacer esto, huye por tu vida. Claro. Huye por tu vida. Porque eso, si todavía no es una secta, se va a torcer. Claro. ¿No? Bueno, ahí también quiero poner un paréntesis, ¿no? Porque si te digo, está prohibido hacer chisme, no me llames controlador. Okay. Llámame que te estoy pastoreando. Hay un argumento bíblico para eso. Exactamente. Estoy de acuerdo. ¿No? Bien. Entonces, digo, lo menciono porque yo sé que tú y yo no vamos a hacer un debate de esto, pero hay gente que sí. Ya viste, el pastor Diego dijo que, y a mí en tal iglesia me dijeron que me prohibían, o a mí en Vertical me dijeron que me prohibían. Claro. Pues sí, pero era para que buscaras la santidad. Claro. Era para morir a tu pecado, porque lo que estabas haciendo era pecado. Exacto. Y no lo prohíbo yo, lo prohíbe Dios en su palabra. ¿Sí me explico? Sí. Entonces creo que sí es importante por amor a aquellos que pudieran, perdóname la palabra, pero ser muy vagos en querer tomar un comentario así y quererlo aplicar a sus vidas, descalificar que sí hay cosas que a veces van a salir de la boca del pastor que van a sonar como prohibición, pero no porque primeramente hayan salido de la boca del pastor, sino porque el pastor se atrevió a leer su Biblia y encontró que había una provisión y lo único que toca es hacer eco a esa prohibición en los oídos de las personas. Claro, ¿no? Y aquí tomo un punto también importante que creo que es necesario hablarlo, ¿no? La Biblia nos manda en el modelo de la iglesia tener una pluralidad de ancianos. Ya. Tanto tú como yo no tenemos una pluralidad de ancianos porque, uno, yo acabo de plantar y dos, tú sigues en ese proceso. Porque otra vez, si regresamos a la Escritura, tanto Tito como Timoteo nos dicen cómo deben de ser esos pastores, cómo debe de estar el corazón y el carácter de esas personas. Así es. Y desafortunadamente no han pasado los filtros, no de la iglesia, no de tu pensamiento, sino de la Escritura. En mi caso, todavía ni siquiera hay alguien que apunte hacia allá, ¿no? Entonces, no es que seamos controladores porque queremos estar solos, estamos solos porque eso es lo que tocó, pero buscamos la pluralidad de ancianos. Claro. O sea, en mi mente y en mi corazón está la pluralidad de ancianos 100%. Yo estoy consciente que la Biblia me manda a pastorear junto con otros, no a pastorear solo. Pero en este momento no se mandaron a 2 pastores, se mandó a un solo pastor a plantar, ¿no? Entonces creo que eso es importante entenderlo, porque también la gente le dice, por eso son controladores, porque están solos, no quieren a nadie al lado para que no los controlen, no, o para que no rindan cuentas, no, ese no es el tema, ¿no? Claro. Y qué bueno que lo mencionas, no había pensado en dar ese ejemplo, pero creo que es un muy buen ejemplo, porque es verdad, o sea, no está chido estar solo. La verdad es que no. No, pero la gente pensamos que está chido. A pesar de que, por lo menos en mi caso, ven que hago los esfuerzos para identificar esos hombres, que la Biblia dice que si identificas a estos con este perfil, pues son para contigo en el pastoreo de las almas, ¿no? Y te sometes a eso. Exactamente, nos sometemos de manera mutua. Pero como tú ya bien lo dijiste, o sea, los ancianos no es como... Alguna vez escuché a alguien que decía, y no porque traiga nada en contra de los guitarristas, yo toco la guitarra aunque no me considero músico, pero alguien por ahí me decía, yo le preguntaba por un maestro de música para X de mis hijos, y me decía, no, los guitarristas esos los encuentras hasta debajo de las piedras, ¿no? Decía la persona, ¿no? No sé si sea verdad o no soy músico otra vez, pero muchos podrían pensar que es así también con los pastores, ¿no? Eso los encuentras por debajo de las piedras, y no es verdad. Claro. No es cierto. Es un proceso largo muchas de las veces. Doloroso. ¿No? Doloroso. Y difícil. Exactamente, ¿no? Entonces, esa a veces puede ser la idea preconcebida. Mira, ya
hablando de Iglesia Vida Vertical, ¿no? Es una iglesia que ya lleva 8 años y sigue teniendo un solo pastor, ¿no? Bueno, que hubo un año que sí tuvimos uno, pero no funcionó, ¿no? Pero bueno, los otros 7 han sido sin pastor, ¿no? Y el juicio rápido y desconsiderado muchas de las veces puede llegar a ser ese, ¿no? Pues seguramente el líder es controlador. Sí, no, a ver, espérate, no has visto el esfuerzo que ha venido detrás para que las cosas cambien. Hay un por fondo un lado, ¿no? Sí. Y por otro lado, no vamos a... Y lo decía hoy en la clase de membresía, tuvimos una clase de membresía que damos a aquellos que están mostrando interés en la iglesia, y decíamos esto, no porque exista una necesidad que es bíblica del ideal de tener una pluralidad de ancianos, la vamos a forzar para que suceda porque es bíblico. Claro. No, o sea, sí es bíblico, lo vamos a buscar, no lo vamos a quitar de nuestro radar, pero tenemos que hacer nuestras diligencias y dar los pasos que también son bíblicos para llegar a ese lugar de instalación de ancianos. Exactamente. Y entonces ahí sí poder decir que Dios está bendiciendo esta obra, ¿no? Pero mientras no suceda y mientras sea solo un solo pastor, pero ese pastor se esté sometiendo a la palabra de Dios, y mucho de eso va a tener que ver con controlar cosas, ¿no? Como controlar quién entra y quién sale de la membresía de la iglesia. Hay control, ¿no? Sí. O sea, por eso creemos en la membresía bíblica, por lo menos en Iglesia Vertical, y sé que también en la tuya creemos que la membresía es bíblica. Ok, ¿quién va a controlar eso? La Biblia, primero que nada, y a través del pastor. ¿No? De quién él se va a hacer responsable de rendir cuentas a Dios y de quién no, porque tal vez hay una duda todavía, un interrogante de si es cristiano o no la persona. Exacto. ¿No? Entonces, ahí hay control, en la membresía misma ya hay control. Y creo que entonces la diferencia que podemos entender entre una secta y una iglesia sana es que si hay un solo pastor, es que el pastor genuino que ha sido llamado por el Señor, que está entendiendo el Evangelio, ese pastor va a hacer esfuerzos y está en búsqueda porque hay una pluralidad de pastores. Y someterse de manera conjunta a ese cuerpo pastoral, ¿no? En donde la responsabilidad recae en 1, 2, 4, 6, 8 o los que sean, ¿no? No que solo recaiga en una sola persona y él mande a los demás, porque eso sería exactamente lo que hace la iglesia romana y el control, ¿no? Entonces se le llama pastor, pero es papa, pero se le dice pastor, ¿no? Así es. Entonces eso es la diferencia entre una iglesia sana y una secta, ¿no? Así es. Creo que es bueno que hayas hecho esa distinción. Gracias, Diego. Vamos al siguiente. Celo excesivo de aislamiento en su adoctrinamiento. Explícanos. Wow, ese está buenísimo. Ese está buenísimo. Porque creo que engloba un poco de todo lo que hemos hablado, pero básicamente es formar como una burbuja de que esta es la mejor iglesia del mundo. Así es. Sí, ya lo mencionamos. Y eso es gravísimo, ¿no? Eso es gravísimo. O sea, si tú ves el libro de los Hechos, ¿cuántas plantaciones hay? Pablo y Bernabé, ¿a cuántas iglesias van? ¿Quién los envía? ¿Quién los recibe? Y después tienes Éfeso, tienes Corintio, tienes Tesalónica, tienes los Gálatas, tienes... Pues ahí ya van 4 o 5, ¿no? Entonces... Sí, hay varias... O sea, la iglesia primitiva tenía varias comunidades de fe, ¿no? Y luego vienen las 7 iglesias del Apocalipsis, donde viene la reprensión, justo para aquellos que piensan que son la super iglesia, ¿no? Entonces Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, estoy afuera. ¿No se han dado cuenta? Estoy afuera. Siguen haciendo todo su show, pero yo estoy afuera. Claro. Y no se han dado cuenta. Se les olvidó que yo soy el centro de la iglesia. Entonces, creo que esta parte es importante porque, otra vez, cuando Cristo no es el centro y es el ser humano, se vuelve una burbuja donde yo controlo. Este es mi mundo, este es mi propio reino y yo mando en él, ¿no? Y Dios solo me habla a mí. Claro. Sí, eso se puede ver de manera muy sutil, ¿no? Porque puede ser que el argumento sea, no, hay otras iglesias que también creo que son sanas, pero son las iglesias que yo planté, ¿no? O que vienen casualmente. Que vienen de mi movimiento, ¿no? Sí. De mi familia de iglesias, ¿no? Entonces, nosotros somos la familia de iglesias sanas y por ende las iglesias que pertenezcan a esa familia son las iglesias sanas. Cualquiera fuera de la familia o que no tenga la afirmación de nuestra iglesia no es sana. Exacto. ¿No? Y creo que eso es algo bien peligroso, bien peligroso, ¿no? Y como dices, es parte del adoctrinamiento y que muchas veces viene muy sutil, ¿no? Igual. Escuchen solo la música que se produce en nuestra iglesia, lean solo los libros de los pastores que son parte de esta familia de iglesias y claro, los de la iglesia local en la que te congregues, ¿no? Cualquier otro libro está mal. Pues así se formó la luz del mundo, con ese pensamiento. Así es.
Y están aislados de las ciudades, de la realidad, o sea, de la cultura donde están plantadas, ¿no? O sea, no hay una conexión con la comunidad. Entonces el evangelismo no sirve para nada, más bien no existe, ¿no? Exactamente. Qué peligroso, ¿no? Y bueno, creo que esa es una marca más que podríamos considerar al determinar que ahí está una secta, ¿no? Estamos viendo una secta. Sí, la manipulación de las emociones, que creo que fue algo que ya mencionaste, ¿no? Aunque sí, creo que si hablamos, por ejemplo, de Cash Luna, y ese sí lo voy a decir. O sea, hace 2 semanas vino a Toluca y o sea, es impresionante ver cómo... Fíjate, yo pensé que ¿cómo llamarlo? Como que esa ola de las noches de gloria de los 90s y principios de los 2000 ya había pasado. Y ahora que y las redes sociales hoy tienen mayor auge, es impresionante cómo la gente sigue todo este rollo, ¿no? Y son muy inteligentes porque justo vino a México, al Auditorio Nacional, una semana antes para promover y empezar a mover su ideología y a tergiversar la Biblia, como acostumbra, para entonces rematar en Toluca con sus noches de gloria. Y es exactamente esto, ¿no? O sea, manipular las emociones, ¿no? La Biblia es clara cuando dice, me parece que en Tesalonicenses, que el diablo hace exactamente lo mismo. Claro. Y hace los mismos milagros y hace las mismas cosas para confundirte. Claro. Y ese es el diablo. Ese no es Dios. Eso sé que a muchos no les va a gustar y tal vez empecemos a tener comentarios negativos en el podcast, pero la Biblia es clara. Claro. Y lo vemos desde Moisés, cuando estaba con el faraón y el subáculo, ¿no? O sea, los mismos magos llegaron y el faraón dijo, yo también tengo hechiceros que lo hacen. ¿Cómo no? Pudo replicar lo que hizo Moisés. Completamente. Y estoy 100% seguro que ese hombre hace exactamente lo mismo y manipula las emociones de la gente, pues por la necesidad que tienen, ¿no? Eso es evidente. Claro, y también ver que esto puede ser de maneras muy sutiles, ¿no? A veces es a través de la música, ¿no? Y hay un énfasis en la música y no en sola escritura. Y todo eso también nos lleva a poder detectar, mira, qué curioso. Exacto. Si lloras, el Espíritu Santo está. Si te tocan, si sudas, no sé, o sea, si eso te lleva a hincarte, si gritas, perdón, o cosas así excesivas, claro, movidas por el cuate que está en el piano, cosas así, donde sí, o sea, la palabra pasa a segundo término y entonces es lo que te decía hace rato, la famosa administración comienza a tomar un lugar relevante en la iglesia y ahí está la manipulación. Claro, qué peligroso. Otro aspecto creo que también vemos en una secta es el abuso financiero. Este es el más cínico de todos, creo. Sí, énfasis en las finanzas. De cualquier texto al que se arrime el predicador, va a sacar algún tema que tenga que ver con dinero, aunque no tenga nada que ver con dinero ese versículo, ¿no? Y es triste, ¿no? Es triste. Hay ofrenda para todo, ¿no? La ofrenda especial para esto, la ofrenda para el otro. O sea, la iglesia tiene como 10 definiciones de tipo de ofrenda que tiene que estar buscando considerar, ¿no? Esto es muy grave, amigo. Y también quiero hacer énfasis en que hay un equilibrio que la misma Biblia nos da. Claro. Entonces, una cosa es abusar de esto y pedirle a la gente dinero consciente del abuso para enriquecerte de manera personal y lo que la Biblia sí llama al ser generosos, ¿no? Claro, Pablo en 2 de Corintios, me parece, capítulo 9, él está hablando de juntar una ofrenda para las iglesias de Macedonia que la están pasando mal y llega una de estas iglesias de Macedonia que están completamente fregados y Pablo los ve y dice, híjole, no, saben que ustedes no den nada, mejor ustedes nada más apóyennos en oración. Y la contestación de esta gente es impresionante, porque les dice, Pablo, no nos niegues el privilegio de dar. Así es. Entonces, la ofrenda y el dinero tienen más que ver con el corazón, claro, con el entendimiento del evangelio, la respuesta a lo que Cristo ha hecho por ti, que simplemente dar dinero por dar dinero o caer en el legalismo. Doy para que Dios me dé, ¿no? Entonces, los dos extremos son importantes. La Biblia nos llama a dar, porque eso es parte de la adoración hacia Dios, entendiendo que todo lo que tienes Dios te lo ha dado y por eso respondes al evangelio al ser generoso con tu ofrenda. Y la otra es abusar de eso y pedirte dinero para 1000 cosas que no tienen nada que ver con la iglesia ni con el reino, sino con el uso personal del pastor. Exactamente, ¿no?
Claro, creo que es bueno que pongas ese balance, ¿no? Hay un lugar en medio de ese péndulo en donde tenemos que estar buscando considerar Completamente, amigo. la generosidad en medio de nuestro dar, sin caer en el abuso, ¿no? Así es. Y ser víctimas de ese abuso, ¿no? Vamos al penúltimo, superioridad espiritual, que creo que también es algo que ya mencionaste un poco, ¿no? Uh-huh. El ungido, ya terminaste este nivel, ahora te toca tomar estos cursos para que llegues a este otro nivel, y entonces sí ya puedas ser... Líderes 1, líderes 2, líderes 3, exacto. líderes con célula, líderes sin célula, líderes de matrimonios, líderes de lo que se te ocurra. Pero ahí está. Sí, y otra vez, ¿no? Queremos apelar a que sí, queremos que haya estructura, que haya discipulados intencionales, definidos Orden. en la iglesia, orden, pero cuidado con caer en esta pirámide, ¿no? Creo que ese es el problema con las sectas, ¿no? Sí. Hay como una pirámide en donde hay un escalafón y tú tienes que estar subiendo en el escalafón, y la meta es que todos un día puedan ser pastores, ¿no? Casi. Bueno, ahorita que dices eso me acordaste. En la iglesia donde estaba, el énfasis era constante cada domingo. Esta es una congregación de pastores. Esta es una iglesia de pastores. Y hay un sentido en el que estoy de acuerdo con esa declaración. Por ejemplo, yo animaría a un padre de familia a ser el pastor de su hogar, ¿no? Claro. Pero no necesariamente esa persona tiene que tener un llamado para pastorear a la iglesia de Cristo en una iglesia local, Ahí está la diferencia. ¿no? Ni tu hijo mayor, ni mi hijo mayor les voy a heredar el trono, ¿no? Exactamente. Porque ni es un trono, ni es algo que se herede, ¿no? Exactamente. No hay como que te heredo mi puesto pastoral, ¿no? Que esa es otra. Ese es otro punto de una secta, ¿no? Cuidado cuando se pasa de padres a hijos, eso es un peligro, ¿no? Claro. Y que también hay que tener cuidado, porque puede existir el caso de que hay un llamado genuino, claro. Conozco una iglesia no es su hijo, es su yerno, que el pastor ahora lo pastorea su yerno, pero obviamente después de que el yerno estuvo caminando con la iglesia por años, ¿no? Y eventualmente sintió el llamado, y obviamente la iglesia afirmó ese llamado, y él es calificado para el llamado, y este pastor ya se retiró, y por qué no pudiera quedar en las manos de su yerno, pero otra vez no de manera de dedazo, ¿no? O sea, hubo un proceso bíblico que se llevó para llegar a esa conclusión. Interesante. Interesante. Y por último, aunque ya dijimos que hay más, pero tenemos que cerrar este podcast, constante hostigamiento y difamación de los que abandonan, de los que la abandonan o se rebelan contra la secta. Esta es la más terrible, amigo. Yo en lo personal la viví y, amigo, contrataron policía cibernética para meterte en tus redes sociales, meterse y ver qué estabas publicando. Wow. Y si tú publicabas en el Facebook algo en contra de lo que había pasado en la iglesia, entonces tú eras parte de la rebelión de Absalón y te corrían de la iglesia. Y la persona que se nombraba pastor en ese tiempo, el pastor principal en ese tiempo, él decía, los entrego a Satanás. Oh, wow. Literal. O sea, descontextualizando la Biblia por completo. Qué fuerte. Entonces, esto es muy fuerte porque acaba con la reputación de la gente, te hacen pedazos. Ya no comulgas con eso, como tal vez ya Dios te mostró la verdad a través de la Escritura, como ya te diste cuenta que hay una manipulación, que hay un abuso, que hay todo lo que acabamos de ver, entonces ya aguas, ya no le hables porque te vas a contaminar, y empiezan a acabar con tu reputación para que los mismos adeptos dejen de hablarte y rompan toda relación contigo, porque como ya no comulgas con ellos, ahora los vas a contaminar. Claro. Y que también ahí me gustaría hacer la distinción, ¿no? Porque es verdad que también para la iglesia de Cristo, para una iglesia que es sana, a veces también el llamado es a ser hostil a aquellos que se apartan de la verdad o que son rebeldes, ¿no? El mismo proceso de Mateo 18 culmina en eso, ¿no? Trátalo como gentil o publicano. ¿Qué significa eso? Apártate de esa persona. Entonces sí hay lugar para eso cuando se hace bíblicamente, ¿no? Y la esperanza es que no sucede muchas veces, porque la iglesia normalmente también tiene frutos de evidencias de la gracia en la mayoría de sus miembros, ¿no? Pero lo que sí vemos, y un patrón en las sectas, es que ellos con cualquiera, o sea, no importa cómo se vaya, se va a ir mal y va a haber un hostigamiento, ¿no? Y muchas veces el hostigamiento es para que regresen, ¿no? Y claro, una iglesia también quiere que regresen, una iglesia sana, pero que regresen arrepentidos.
Así A ellos no les importa la parte del arrepentimiento, lo único que les importa es que llenen esa silla otra vez, porque quedó un espacio vacío. Exacto. Y creo que el principio de Mateo 18 que utilizaste es el punto bíblico importante, porque lo que busca Mateo 18 es que la persona se arrepienta de su pecado. Que sea restaurada. Lo que busca la secta es que esa persona pida perdón y que reconozca la autoridad y el poderío de la persona que dirige la secta. Claro. No le interesa su relación con Cristo, su relación con su familia. O sea, no le interesa todo lo que el pecado está rompiendo en la vida de esa persona. Claro. A la secta y al líder de la secta, lo único que le importa es que no le tire el negocio. Sí, que su reputación sea limpiada. Esa es la realidad, ¿no? Pues sí, así sucede, mi amigo. Pues gracias, hermano, por aceptar la invitación, por aportar en este tema que, como ya bien lo dijimos, podríamos gastarnos otra hora Completamente hablando del tema, pero creo que ya dijimos algunas cosas que nos ayudan a empezar a considerar, ¿no? Aspectos tanto del fundamento que debo estar buscando considerar, como de las cosas prácticas que nos ayudan a identificar una secta de manera común, ¿no? Que comúnmente vas a ver ese patrón. Claro. En una secta, ¿no? Otra vez con la gracia, bañado siempre de la gracia de que pueda haber algo de eso en alguna iglesia que no sea una secta, y lo único que tengo que esperar es saber cómo es que se lidia con el pecado, ¿no? Cómo es que hay pasos de arrepentimiento, cómo es que es la iglesia de Cristo en donde hay pecado, pero se lidia con el pecado y no simplemente se le da rienda suelta al pecado o se apapacha el pecado, ¿no? Que es lo que las sectas hacen, ¿no? En fin, espero haya sido de gran bendición para los que nos escuchan. Amén. Esperamos le puedas dar like ahí al video si te gustó. También acuérdate de ponerle like o click a la campanita para que el próximo podcast pues te sea anunciado y no te los pierdas conforme vayan saliendo. Y bueno, pues recuerden también que pueden enviar sus comentarios, tienen alguna pregunta o una duda de algo de lo que se dijo y podemos aclarárselas, pues con todo gusto vamos a buscar hacerlo. Amén. Muchas gracias mi hermano por aceptar la invitación. Amigo, gracias otra vez. Fue una bendición compartir este tiempo contigo. Igualmente lo digo. Y recuerden, hacedores, no solamente oidores. Que Dios los bendiga. Amén. No seas solo oidor, sino hacedor. Este podcast es un ministerio de Iglesia Vida Vertical. Para más información, por favor contáctanos por medio de nuestras redes sociales.